Bueno, muy buenos días. Daros a todos la bienvenida a la sede de la Fundación Pons. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Como sabéis, hoy presentamos el Mapa de la Movilidad 2023. Este mapa, que es una carrera global por la soberanía tecnológica y la propiedad industrial, es un proyecto enmarcado dentro de una iniciativa de la Fundación Pons llamada Madrid IPR Geldes. Madrid IPR Geldes es una plataforma de asesoramiento gratuito en materia de transferencia de tecnología y asesoramiento en propiedad industrial. Es un proyecto que viene apoyado, cofinanciado por la convocatoria de entidades de enlace de la Comunidad de Madrid. Con este proyecto, pues nuestra misión es poner en contacto el ecosistema de innovación con el tejido empresarial para ayudar a que pues las empresas, las pymes lleven sus productos y sus servicios con éxito al mercado. Una de nuestras misiones también es poner en contacto, fomentar la colaboración público-privada. Y bueno, por ello una de nuestras iniciativas y proyectos era crear catálogos de oferta tecnológica y hemos pensado, cómo no, que la movilidad ahora mismo está en una encrucijada enorme. Creemos que nuestro país está viviendo un momento muy interesante en lo que es el campo de la movilidad y por ello, bueno, pues queremos presentar con este catálogo de oferta tecnológica todas las tecnologías que están a disposición de las grandes empresas, de la administración pública, de las startups y bueno, pues queremos fomentar esa colaboración tanto pública-privada como esa innovación abierta también entre las grandes empresas y las startups, ¿no? Para ello, bueno, quiero deciros que de todos los proyectos y las actividades que hacemos en la Fundación, esta para nosotros es hoy muy especial porque recoge un poco las dos misiones que tiene nuestra Fundación. Nosotros llevamos ya más de 17 años dedicados a dos focos principales, que es uno, fomentar la innovación y otro también fomentar la movilidad responsable y sostenible. Y qué mejor que hoy con este proyecto donde sumamos esas dos áreas tan importantes. Y esto, bueno, ha sido posible gracias a este informe. Este paper ha sido posible elaborarlo gracias a nuestros expertos de las empresas nuestras de Pons, que llevan muchos años dedicados a estas áreas. Entonces, bueno, tengo que dar las gracias a mis compañeras de la consultoría de Pons Mobility y de Pons IP, que gracias a ellas hemos podido hacer este informe. Y hoy es un lujo porque tenemos un panel de expertos estupendos. Se suma con nosotros la Oficina Española de Patentes y Marcas para hablar también sobre estos temas de tecnología y el Ministerio de Transportes y Movilidad, con lo cual, bueno, es todo un lujo. Y luego, bueno, vamos a tener también un caso de éxito, que siempre es muy interesante hablar también del éxito, ¿no?, de esos proyectos que están ahora mismo en el mercado. Y para moderar y conducir el acto, quiero presentaros a Eugenio Mayol. Eugenio Mayol es periodista, él es advisor de Atlas Tecnológico. Y yo creo que quien conoce a Eugenio sabe que nuestro país, yo creo que es el comunicador que más sabe de innovación y movilidad, con lo cual, bueno, qué mejor que Eugenio para conducir este acto y sobre todo, bueno, pues a todos los asistentes también poder participar y poder también entrar en el coloquio, ¿no? El informe, ahora os vamos a mostrar un código QR que lo podéis descargar y bueno, vamos a hablar de ese informe, ¿no? Vamos a hablar de muchos temas, vamos a hablar de lo que es la situación de las infraestructuras, de los grandes drivers de la innovación, vamos a hablar de la transformación del vehículo, de la carrera de la propiedad intelectual. Bueno, son muchos temas y bueno, os invitamos, por supuesto, a descargar el informe y nada, muchas gracias. Eugenio, cuando quieras. Muchas gracias, Marisol. Bueno, pues muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias a la Fundación Pons por invitarme verdaderamente a un evento en el que voy a aprender. He venido con muchas ganas de aprender y de reforzar, de enriquecer mi visión sobre uno de los aspectos que verdaderamente están en el centro del debate. Es algo, el tema de la movilidad, sobre lo que hablan los científicos, sobre lo que hablan los emprendedores, sobre lo que hablan los ingenieros, sobre lo que hablan los políticos, sobre lo que hablan los preocupados por el mundo de la sostenibilidad. Verdaderamente está en el centro del debate. Incluso no se puede interpretar muchos de los movimientos geopolíticos que se producen ahora mismo sin pensar en la carrera de la movilidad, ¿no? El automóvil ahora mismo es el sector, según Capgemini, en el que más se está impactando la inteligencia artificial, por ejemplo. Y veía, repasaba para la columna de Forbes de esta semana el evento del sector de la radio y la televisión en Estados Unidos
y uno de los grandes debates, una de las grandes batallas que se va a producir entre las emisoras y las Big Tech va a ser ocupar un espacio, ellos llaman realmente una parcela, una real estate, ¿no?, en el dashboard del futuro coche conectado. Es una batalla que habrá que seguir y será muy interesante. De modo que todo, digamos, todo gira en torno al automóvil y al futuro del automóvil y al futuro de la movilidad, ¿no?, porque no podemos concebir solo la movilidad ligada al automóvil. Hay la movilidad de uso personal y otros medios de transporte que veremos muy disruptivos y de vanguardia. De modo que el informe de la Fundación Pons yo creo que plantea muchos hechos objetivos y el momento que vamos a dedicar esta mañana es a la fase de la interpretación. Yo creo que aquí tenemos expertos que nos van a arrojar luz y quizás sobre esa parte objetiva construyamos cada uno nuestra visión subjetiva sobre dónde están las prioridades, los puntos clave, ¿no?, y lo vamos a hacer con la ayuda de 5 expertas de primer nivel. Para comenzar, yo creo que es importante ponernos en contexto y invito a Isabel Cortés, que es directora de innovación de Madrid IPR Helpdesk, a que nos presente el informe. Pues muchas gracias, Eugenio. Buenos días a todos. Bueno, pues daros también la bienvenida y deciros que desde Madrid IPR Helpdesk, como plataforma de asesoramiento y teniendo, digamos, como objetivo esa dinamización de la innovación en la Comunidad de Madrid, como antes os ha comentado María Jesús, pues nos vemos claramente comprometidos tanto con la innovación como con el emprendimiento, como a su vez también como la propiedad intelectual. Y que estos 3 elementos son claves en el tema que vamos a tratar hoy, como es el tema de la movilidad. Un tema que, por otro lado, es de total actualidad, pues bueno, pues desde el punto de vista tanto de sostenibilidad como desde el punto de vista social y el punto de vista también económico. La misión mía en el día de hoy es contaros un poco el porqué del informe y cuál es el objetivo que espero hayamos conseguido con este propio informe, así como haceros una breve introducción del mismo. Entonces, por un lado, hemos hablado de emprendimiento y su relación con la movilidad, pues es claro, porque al final lo que se busca es desarrollar o encontrar soluciones innovadoras para abordar los desafíos de la movilidad. Por otro lado, identificar también oportunidades de mejora en la eficiencia del transporte, reducir la contaminación, mejorar la accesibilidad, esa accesibilidad pues de carácter social y, además, lógicamente, fomentar con el emprendimiento la competencia, que es importante dentro de, pues para seguir, digamos, apoyando y haciendo crecer esa innovación. Y, por otro lado, allí donde se habla de protección de soluciones sostenibles, pues tenemos a la propiedad industrial, a la propiedad intelectual, que es importante, sin duda alguna, pues como parte de la innovación para resolver pues todo este tipo de problemas complejos. Además de Madrid IPR Helpdesk, os lo ha comentado también María Jesús, está la Fundación Pons, que por un lado tiene en su ADN la concienciación, la divulgación y la participación activa en proyectos tanto de seguridad vial como propiedad industrial, con lo cual creo que efectivamente estamos en el día de hoy en un punto clave de los objetivos y del trabajo que realiza la Fundación. Y, por otro lado, como entidad de enlace, su compromiso camina también de la Fundación Pons en la misma dirección para ayudar, estimular y apoyar el ecosistema innovador de la Comunidad de Madrid. Y, por otro lado, entre los colaboradores de este informe tenemos a Pons Mobility, especializado en proyectos y en consultoría de temas de desarrollo de movilidad, y a Pons IP, como firma consultora también especializada en la innovación de propiedad industrial y que hoy están fabulosamente representados en esta mesa, como luego veréis. Pasando un poco a cuál es el objetivo de este mapa de movilidad. Ahí estamos, genial. Bueno, pues lo hemos llamado Mapa de Movilidad 2023. Y me gustaba especialmente la idea del mapa porque me recordaba a los cosmógrafos pues los navegantes del siglo XVI, que lo que intentaban era representar, por así decirlo, el mundo conocido, ¿no? Bueno, pues de alguna manera lo que pretendemos con este informe, con este mapa de movilidad, es hacer eso, representar el mundo conocido o ofrecer un panorama actual de lo que es la movilidad
en el día de hoy en España. Por tanto, esa es un poco la idea, ¿no? Esa revolución de la movilidad como consecuencia de los nuevos desafíos que se producen pues, por el acceso de las tecnologías y, lógicamente, también por la consecución de una mayor sostenibilidad como consecuencia de esta movilidad. Y lo que nos lleva un poco a navegar también, utilizando la metáfora, pues por esta nueva movilidad en la que ocupa y preocupa a los que estáis en esta mesa hoy y que sois expertos en ello. El informe, por tanto, llama en un primer lugar a 5 grandes vectores del cambio. Estamos hablando de la sostenibilidad y la reducción de emisiones. Estamos refiriéndonos a las fuentes de energía limpia, la movilidad eléctrica y al hidrógeno verde. Evidentemente, vinculado al anterior, esa transformación de los entornos urbanos y de la infraestructura, el poner, digamos, al ciudadano, al usuario, en el centro y a mejorar la calidad de vida de las ciudades. Sin duda alguna, otro tema importante, la conectividad y la inteligencia de los dispositivos, entre otras cosas en relación con la seguridad. Bueno, pues estamos en esa revolución digital que sin duda alguna afecta a la movilidad y a la conectividad, la ruptura también con el concepto lineal de la cadena de suministros y la aparición también de nuevos modelos de negocio en el transporte. Junto a ellos, todo ello y muy vinculado también, pues tenemos la administración pública, sectores empresariales y la industria del automóvil, con todo esto que conocemos ahora, ¿no?, de vehículos autónomos, conectados, eléctricos, compartidos, y que estoy segura de que saldrán a lo largo de la charla que tendremos en el día de hoy. Introduciros un poco en este mapa de movilidad, y si hemos traído un pequeño índice de cuáles son los puntos principales que recogen o cubren, con este índice que tenéis aquí, y siguiendo un poco el lenguaje de los navegantes y de los cosmógrafos a los que antes hacía referencia, no se trata en este caso de contaros el informe, sino de invitaros a que exploréis el mismo. Por tanto, cuando hablamos un poco de innovación en este mapa de movilidad nos referimos a infraestructura, y aquí importante sobre todo esa necesidad o esa importancia de los datos como el nutriente, por así decirlo, de ese sistema circulatorio de la movilidad inteligente y segura. Sin duda alguna, los flujos de datos son ahora mismo vital para la regulación vial, para la seguridad vial y también para poder ofrecer servicios relacionados con esa movilidad. Y en este sentido, este activo intangible de los datos, sin duda alguna, pues son un aspecto estratégico absoluto y por ello es necesario poner el foco en la propiedad industrial e intelectual, sobre la que seguro pues María José tiene un montón de cosas que contarnos después. Para que este flujo de datos pues funcione de forma correcta, además de obtenerlos, hay que interpretarlos y para eso pues es importante la mejora de las redes de la comunicación que garanticen esa conectividad. Por tanto, para ese ecosistema de movilidad inteligente es necesario innovar en redes de telecomunicaciones que al final garanticen esa conectividad y la infraestructura pues es un elemento absolutamente relevante. Por hacerlo práctico, pues si tenemos una avería o un accidente, queremos que alguien nos geolocalice, que llame emergencias, que se nos pueda atender de una forma rápida o incluso si hablamos de vehículos autónomos, bueno, pues que se reconozcan de alguna forma entre ellos y se manden información. Y luego, bueno, pues en carretera lo que son cámaras, lectores de matrículas y demás. También dentro de esta infraestructura tenemos que hablar de la infraestructura para el vehículo eléctrico, la recarga del vehículo eléctrico. Pues este vehículo eléctrico cada vez va adquiriendo pues, mayor relevancia, sobre todo en nuestras ciudades. Es importante su carga, la rapidez en la misma y también, lógicamente, el mantenimiento del mismo. Por tanto, estos elementos son claves a la hora de hablar del vehículo eléctrico. Y, bueno, entre otros datos, si van un poco de ejemplo, pues España terminó el 2022 con 18.124 puntos de recarga de acceso público. Otro de los puntos también importantes de este mapa de movilidad es un poco hablar de los drivers o las tendencias en la innovación. Y aquí, bueno, observamos cómo se va transformando el entorno urbano vinculado al desarrollo de esta nueva movilidad. Por un lado tenemos esa movilidad responsable con una visión social. Nos referimos no solamente a las personas que tienen pues, una movilidad reducida, sino también a la conveniencia del uso del transporte público. Lógicamente también pensamos
en la sostenibilidad, entendida como esa lucha por reducir la huella de carbono y procurar ser lo más limpios posibles pues en ciudades y demás. Los vehículos de movilidad personal, pienso no solamente en coches, sino motos, bicis y todo lo que ello conlleva, y la propia concepción de la ciudad, es decir, el propio urbanismo. Soluciones que sean más sostenibles, más saludables, como hemos dicho antes, poniendo al ciudadano en el centro y vinculadas al transporte público y a toda la gestión del mismo. Como punto tercero del mapa, nos centramos un poco más en lo que es la innovación en los medios de transporte, y aquí pensamos en el vehículo, la transformación de los vehículos que se está llevando a cabo, pues el hidrógeno verde, con el que bueno, pues se discute, ¿no? y observamos, por ejemplo, que en la Oficina Española de Patentes bueno, pues hay bastantes familias de patentes relacionadas con este tipo de tecnología. El vehículo eléctrico, también el tema de las baterías, importante. El software utilizado en estos vehículos, que bueno, pues si pensamos, no sé, yo me acuerdo de mis padres y abrías el capó del coche y aquello era todo mecánico, ¿no? Ahora ya no hay quien lo toque. Bueno, pues al final eso que vamos, pues bueno, pues los coches van creciendo con el software. El coche autónomo y los nuevos modelos de negocio relacionados con el transporte, tanto el compartido como el suscripción y todos ellos. Como punto cuarto tenemos aquí a la propiedad industrial o intelectual. Y esta revolución, por así decirlo, de la movilidad nos lleva, como digo, a esa propiedad intelectual. Y volviendo un poco a la metáfora que hacía antes de los cosmógrafos, que de alguna forma trataban de representar ese mundo conocido y esos nuevos retos que se nos presentan, que son presentes y futuros, por así decirlo, y teniendo la idea un poco de que esa navegación ha sido siempre una actividad estratégica esencial dentro de la expansión y el crecimiento del país, y pienso incluso en el siglo XVI, pero me lo llevo totalmente al siglo XXI, bueno, pues esa navegación en la que la movilidad es importante y sin lugar a dudas está muy vinculada a la propiedad intelectual, porque también es una actividad estratégica esencial para la expansión y el crecimiento de un país. Voy a dar paso a mi compañera, a Isabel Marco, sin antes, bueno, pues de alguna forma hacer referencia, ya que hablamos de navegantes y de cosmógrafos, a Martín Cortés, que fue el autor de un breve compendio sobre el arte de navegar, y él decía que para la estrategia de la navegación, y aquí yo diría que para la estrategia de la movilidad, hay que poner los ojos en el cielo, ¿no? Pues en este caso, para esa estrategia de la movilidad, para ese desafío que se nos presenta ahora con la movilidad, es necesario, no sé si poner los ojos en el cielo, pero sí en el espacio de los intangibles. Y de eso nos viene a hablar nuestra compañera Isabel Marco, que es la última parte del informe, pero sin duda de gran importancia y relevancia. Isabel, lo dejo en tus manos. Muchas gracias, Isa. Diga como siga, pues ya yo no salgo, porque me lo está contando todo. Pues efectivamente, bueno, bienvenidos a todos. Yo soy un poco experta en la metodología que en Pons IP estamos desarrollando desde hace un tiempo, sobre todo para la exploración de todos los sectores tecnológicos, y cuando desde la Fundación IPER-GELDES se planteó el elaborar un catálogo referido a movilidad, pues enseguida pues me dijeron, Isa, ¿qué te parece? Y dije, hombre, pues tiene todo el sentido que si esto lo hacemos para el resto de empresas y organismos que nos vienen a pedir información sobre sectores tecnológicos, ¿cómo no hacer esta fotografía in-house utilizando las patentes como principal fuente de información? A lo largo del día de hoy vamos a hablar muchísimo sobre innovación, creo que esa palabra va a estar en boca de todos continuamente. Nuevas tecnologías, exploración de nuevos retos y cómo alcanzar y la búsqueda de esas soluciones a los problemas que van apareciendo. Y claro, yo a esa innovación le diría, la innovación está fenomenal, España es un país muy quijotesco, ¿no? Somos muy dados a buscar soluciones por encima de todo, pero se nos olvida un poquito el intentar buscar ese retorno que viene de esa I+D, de esa innovación. Entonces, ahí es donde las patentes o donde la protección de esa innovación tiene que jugar un papel muy importante. Aún nos falta filosofía de protección, aún nos faltan quizá esa educación intrínseca que en otros países ya nos llevan mucho a la cabeza, y eso ahora mismo voy a comentar con los datos que hemos ido observando.
que lo que España, un país que es, y yo creo que luego lo volveremos a comentar, con especial talento, quizá lo dejamos un poco difuminar, o incluso voy a utilizar una palabra un poco fuerte, robar, porque no tenemos esa capacidad de protección o esa capacidad de intuir que es necesario proteger, ¿vale? Y de ahí vendrá una explotación, un retorno del beneficio para esa I+D que finalmente se retroalimentará. O sea, el ciclo de la innovación tiene que venir a través de un retorno también de esos recursos. No podemos contar exclusivamente con una financiación externa, que muchas veces decimos, es que las ayudas, los programas de financiación europeo, el ministerio, tal, y es como, sí, eso es muy importante, está claro que cuando uno empieza necesita la paga de los abuelos, pero llega un momento en que esa gestión tiene que llegar a ser interna. Y si no sacamos riqueza de nuestra propia actividad es complicado. Y no solamente riqueza desde la venta del producto en sí ya desarrollado, sino desde la propia idea, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el valor, la cadena de valor no está en el producto final, sino que está desde el propio inicio. En este sentido, creo que, bueno, cuando iniciamos esa fotografía del panorama a través de la búsqueda en bases de datos de patentes, eminentemente, pues vimos lo que era de esperar un poco. Bueno, además de que luego la oficina se nos anticipó, estábamos nosotros elaborando el catálogo y se nos anticipó con un informe parecido, con lo cual por un lado dijimos, mira, estamos en el camino, esto es una cosa que desde luego, como bien ha dicho Eugenio, está en todas partes, lo vemos en las noticias, lo vemos en la tele, lo comentamos, lo vemos en la carretera, ¿no? Antes me ha comentado una compañera Nerea, dice, es que he visto un coche que es igual que el otro, que no sé qué, o sea, ya estamos un poco ahí como con ese run, ¿no? De fijarnos en los coches que son eléctricos, dónde está el punto de recarga, cuando alquilo, cuando no sé qué, tenemos todos una aplicación casi seguro en el móvil para alquilar un cochecito eléctrico, irte al centro y entonces no tener el follón de aparcar y tal. Y entonces cuando hicimos esa primera fotografía y nos dimos cuenta además de que era importante hacer este catálogo también desde ese punto de vista más objetivo, porque la intuición la tenemos, pero necesitábamos sacar datos objetivos, pues desde un punto de automoción, pues la foto fue un poco, poco sorprendente, digamos. ¿Quién salió como principal país generador de innovaciones? Pues evidentemente China lleva un volumen de innovación también por su política de protección inmenso, casi concentra el 70% de las innovaciones, le sigue Japón, le sigue Estados Unidos. Ya si nos vamos a Europa, pues evidentemente sale Alemania y Europa, Europa y España quizá hay como con un 0,14, creo que por ahí salió. Y dices, ostras, Europa con un 0,14, pues a ver, Europa, España con un 0,14, ¿cómo vendemos esto, ¿no? Pero bueno, luego al compararnos un poco con países de nuestro mismo nivel, tanto de PIB como de I+D reconocida por datos, pues estamos ahí, estamos un poquito en la media, digamos. Cuando luego este mapa de automoción global lo centramos en todo aquello que son tratar de bajar las emisiones, la movilidad sostenible, que ahora Luis Ignacio va a hablar perfectamente, nos va a introducir también un poquito a todo ese coche que vendrá en el futuro, pues veíamos que el panorama era más o menos igual. Pues los principales solicitantes como países generadores seguían siendo pues, los monstruos que son China, Japón y Estados Unidos. Y España, su participación era aún menor. Entonces el chasco fue de ¿cómo? Como un país en el que creo que se está haciendo mucho trabajo, están saliendo muchas startups en este sentido, se está haciendo mucha labor, no tenemos esta conciencia de protección, ¿no? Y entonces no quiero hacer spoiler y creo que luego lo vamos a discutir, es una de las preguntas que se plantean en el día de hoy, ¿no? Las razones, pues pueden ser muchas, quizá también hay que preguntar a las empresas, ¿no? Sobre todo a las pequeñas empresas. Creo que también hay mucha confusión con respecto a la propiedad industrial, pues comentaba con Isa ayer, pues es que yo voy a jornadas y me dicen es que es caro, es que es lento, es que tal, claro, es que lo que hay que hacer es como, igual que te anticipas cuando vas a hacer cualquier tipo de gran proyecto en tu empresa,
la patita de la propiedad industrial tiene que estar ahí para que tú tengas en cuenta, ¿vas a explotar, no vas a explotar, dónde vas a explotar, por qué razón, quiénes son tus competidores? Todas estas cosas no podemos dejar escapar una de las herramientas fundamentales que son las patentes como vehículo natural de la publicación de la tecnología. Entonces, es verdad que quizá nos tenemos que dar un pequeño tirón de orejas, también desde pues, las propias agencias o los profesionales de la propiedad industrial, pues que tenemos que un poco ser quizá más amigables, más cercanos, para que esto no se vea como una cosa muy ajena solamente para grandes empresas, sino que es una, como ya he comentado, una herramienta de ayuda para que crezca esa innovación. Y no solamente para posicionarse objetivamente como un indicador de innovación, que eso está fenomenal, ¿no? Las patentes como indicador de innovación, pero las patentes tienen que ser un indicador de explotación, o sea, tiene que ser un indicador de riqueza, ¿no? Entonces, ahí estamos, en el informe se dan diferentes datos que luego comentaremos y que además, bueno, os invito de nuevo a descargarlo por completo para poder ver mejor el detalle. Y sobre todo al final termina con una reflexión sobre todo sobre los puntos en los que tenemos que hacer un poquito pues, hincapié, ¿no? en estos motivos que pueden llevar a que pues, esta protección no se esté llevando o no se esté haciendo todo lo que esperamos, teniendo en cuenta cómo está creciendo en general la protección por IP, pero que en este sector aún se está quedando un poquito flojo. También, como el tema del software está muy en boga en la aplicación de todo el tema de movilidad, pues es cierto que aún tenemos ese residuo mental de el software no es protegible, el software no es protegible, ¿no? Y entonces, bueno, es que decir, bueno, el software es protegible. ¿Cómo? Te los cuento. Y luego, aparte, las patentes, aunque es nuestro vehículo para poder hacer estos análisis por su objetividad y por la forma en la que están escritas y clasificadas, es verdad que no es el único vehículo de protección, ya como último mensaje, o sea, hay muchos vehículos de protección para la innovación que se genera in-house, no son excluyentes, sino compatibles y, por supuesto, pues, hay que tenerlo en cuenta como un punto a destacar y a considerar cuando se hace una planificación de un desarrollo. Ya bueno, creo que Eugenio va a presentar a Luis Ignacio. Es que ya es como mi... Ahora nos va a desentrañar el core de ese vehículo que vendrá. Preséntalo. No, por favor, que seguro que lo harás tú mejor. Es que si le presento yo voy a decir cualquier cosa. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Me presento, soy Luis Ignacio Vicente del Olmo y vengo porque tengo dos roles fundamentales. Estrella de no sé lo que he dicho. Estrella de rock. Consejero estratégico de Pons IP, de Pons IP, o sea, el líder español en propiedad industrial e intelectual, y me dedico dentro de Pons IP a intentar llevar la compañía hacia océanos nuevos, siguiendo el ejemplo de navegación que comentaba Isabel Cortés. O sea, intentamos ver cómo la propiedad industrial e intelectual, en ese sentido, es uno de los mejores instrumentos para la innovación. Y también durante los últimos 3 años he compaginado este puesto con el responsable de innovación del área de robótica móvil de ABB. ABB es el líder europeo y el segundo mundial en robótica. Y muchas de las cosas que están pasando en la robótica móvil hoy en día serían aplicables en el mundo de la movilidad, porque los vehículos autónomos en este momento que están funcionando dentro de las fábricas tienen las tecnologías que van a tener la movilidad, digamos, en las carreteras, en las calles, y los principales clientes de la robótica móvil son precisamente las empresas del automóvil. Entonces he tenido oportunidad en estos 3 años de hablar con los equipos de innovación de Asia, de Estados Unidos, de Europa, para saber en lo que estamos en ese sentido. Entonces he preparado una presentación de 15 minutos, la haré un poquito de prisa, para tener tiempo después en la mesa, para contaros el contexto, qué está pasando hoy en estos dos mundos, propiedad industrial y movilidad. Vas por aquí. Luis Ignacio, lo tengo yo. ¿Lo quieres manejar tú? Sí. Vale. Si funciona, fenomenal. Sí. Muchas gracias. Fenomenal, muchas gracias. Entonces, mira, las patentes están presentes en el mundo de la movilidad, en el mundo del automóvil, pues desde el origen. Aquí os quería presentar, por un lado, la patente del Ford T, es decir, Ford, el comienzo de la producción en serie del mundo
del automóvil. Esa es muy conocida. Y la de la derecha es menos conocida. Esta es una patente que hizo un compatriota mío de Burgos, Avelino Antolín, que en la rótula de los primeros camiones pues lo completó con una capa de caucho, que se ve ahí en el dibujo de la patente, y este fue el origen del grupo Antolín. Hoy en día 15.000 empleados, uno de los grandes tier 1, como decimos en el sector, o sea, de los proveedores del mundo del automóvil. Y ellos, como sabéis, en España pues ya no tenemos ninguna compañía de bandera del mundo del automóvil, los grandes OEMs, de los fabricantes de automóviles, pero sí tenemos grandes tier 1, entre ellos Gestamp y Antolín. O sea, las patentes las tenemos desde el origen. ¿Y qué ocurre? Que cuando analizamos la inversión en I+D de este sector, vemos que todavía Europa es líder mundial en inversión en I+D en el sector del automóvil. Tenemos en torno a 62 miles de millones, que es bien, es como veis, pues más incluso que en China, que tenemos muy poco. O sea, la inversión en I+D en China en este sector es muy pequeña, aunque están haciendo muchas patentes, como nos recordaba Isabel Marco. Estamos haciendo el doble que en Japón aproximadamente, también el doble que en Estados Unidos. Es decir, es un sector, es el gran sector de la industria europea en este momento. Es el que nos asegura la seguridad tecnológica también. Pons IP dirige y coordina el grupo de soberanía tecnológica de Ecotec, y estamos trabajando mucho en estos temas también, que ya el informe será una gran fuente para lo que estamos trabajando en Ecotec. Y vemos que en ese sentido, obviamente, el sector del automóvil, el sector de la movilidad, en ese sentido, digamos, movilidad por carretera, acaba siendo significativo. Y si lo comparamos con otros sectores, vemos que es el único. O sea, es el único de los grandes sectores industriales o los grandes sectores de I+D donde Europa en este momento tiene un liderazgo. La gran I+D se sigue haciendo pues, en el sector digital, en el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Ahí, pues obviamente, pues, está liderando Estados Unidos, pero también, ya como comentamos, China en este momento está acelerando y está tomando liderazgo en muchas de las grandes tecnologías. Entonces, de los temas habituales que comenta también Eugenio, sobrepasan el ámbito de hoy, pero quedaros que tenemos una oportunidad porque el sector del automóvil es el único que está liderando Europa en este momento. Y alineado con lo que estoy comentando, si analizamos cuáles son las 5 primeras compañías en Europa por inversión en I+D, obviamente nos salen 5 compañías de este sector. Volkswagen, Mercedes, BMW, Robert Bosch, Stellantis. Stellantis es la fusión de 14 compañías históricas, los Fiat, los Peugeot, los Citroën, que se han unido para intentar competir en este ámbito. Entonces, las grandes industrias, las grandes empresas europeas que se dedican a I+D, los líderes, que además están haciendo aproximadamente esos 5 solo un 70% de toda la inversión en I+D del sector del automóvil europeo, pues al final son los que están liderando esa inversión en I+D. Es decir, no hay duda. Es decir, el sector del automóvil, el sector de la I+D+I europea. ¿Y qué ocurre? Entonces, cuando hablamos de soberanía tecnológica, cuando hablamos de soberanía asociado a la innovación, importa mucho lo que hagan estas compañías, porque aquí es donde tenemos oportunidades pues, de seguir posicionando a España en a Europa en este campo. Y muchas veces vemos a estas compañías como elefantes, pero la buena noticia es que los elefantes están bailando. O sea, los elefantes, yo cuando hablo con ellos, y mucho más en los últimos 2 años, ellos son conscientes de que el sector del automóvil, el sector de pues, vehículo pesado, etcétera, está cambiando de manera radical. Obviamente ya nosotros mismos a veces no sabemos qué coche comprar, porque estamos en ese cambio que a lo mejor no ha ocurrido casi desde hace pues, 50 años que cambiaron los motores, o mejor es el segundo gran cambio de esta historia del automóvil, y ellos están planteando cómo evolucionar, en qué innovar, que es un poco el objeto fundamental del informe que hoy presentamos. Y la buena noticia, y es ya relevante, es que ellos son conscientes de que no solo ellos bailan, sino los coches también van a bailar. Y permítanme, por un juego de palabras, utilizar esta palabra, dance, para explicarles en las próximas slides, en los próximos minutos, cómo están innovando, qué están haciendo, porque hoy en día los coches se están preparando para ser más digitales, más autónomos, para no tener emisiones, para ser conectados y eléctricos. O sea, the cars will dance. Digitales, antes lo comentaba un poco Isabel Cortés. Está claro, hoy en día un coche es una tablet con ruedas. Empezó siendo mecánica, acabó siendo electrónica, pero está evolucionando ya el mundo del software. Y entonces, eso es complejo, porque no hay grandes expertos en software en el mundo del automóvil, en el Tier 1 o el Tier 2. Entonces, están adoptando este talento, están viendo cómo los coches pueden incorporar ese software,
Y en ese sentido, desde el punto de vista de propiedad industrial e intelectual, como se comentaba, pues para ellos es un dilema, porque tienen que saber cómo protegen esa innovación. Entonces están hablando ya de licencias open source. De hecho, Volkswagen ha tenido que cambiar todo su software para asegurar que no estaba infringiendo licencias de software libre, por ejemplo, y están viendo cómo protegen esas soluciones basadas en el software. Obviamente, también van a ser autónomos, o sea, es decir, van a poder pues, tener experiencias como la de la infografía para poder, en ese sentido, conducir pues, de forma autónoma, ¿no? Hoy en día hay 5 niveles de autonomía, un Tesla puede estar ya en el nivel 3, pero llegar al nivel 5, que es esto que puedas ir leyendo pues, el informe mientras tu coche te lleva de un sitio a otro, pues todavía estamos lejos. Pero ahí lo relevante es que, 2 puntos, la regulación, y se comentará en la mesa, es fundamental, la tecnología casi ya existe, hoy en día un Tesla es capaz de llevarte de manera autónoma pues, de un sitio a otro de manera fácil, y las 2 tecnologías fundamentales que tenemos aquí, y muchas de las patentes están en este mundo, que es el mundo del láser y el mundo VSLAN, que es el mundo de analizar imágenes a través de cámaras, pues ya existen en el ámbito de la robótica móvil. Este es uno de los vehículos que hacemos en ABB. No es conocido que la mayor fábrica de vehículos autónomos de Europa está en Burgos, ahora mismo, en Vallarejo del Monte, y es donde se hacen estas cosas, en el antiguo ASTI. Y entonces, pues a través de estas cosas que parecen los ojos, esos son cámaras que permiten dirigir. Y les aseguro que ir por una fábrica en funcionamiento es mucho más complejo que ir por una carretera. O sea, la tecnología existe, la dificultad está en el ámbito de la regulación. Si avanzamos, dance, o sea, los vehículos van a bailar, la N sería no emisiones, y aquí volvemos a tener un dilema, porque obviamente la sostenibilidad es un tema relevante para la industria de la movilidad, pero todavía estamos lejos de tener la tecnología que nos lo permite, ¿no? Entonces, luego hablaremos un poquito de vehículo eléctrico, pero bueno, aparece esa oportunidad del mundo del hidrógeno. También hay buenos informes últimamente de la Oficina Europea de Patentes, parecidos con los que ha publicado la Oficina Española, relacionados con patentes en estos ámbitos. Y hay otra buena noticia, es que si analizamos específicamente patentes relacionadas con el hidrógeno, aquí sí vemos otra vez una oportunidad europea. Europa está liderando esta tecnología, y en el mundo del hidrógeno parece que podremos decir algo en los próximos años. Avanzando por tecnologías, lo siguiente sería conectividad. Yo he estado 30 años en Telefónica liderando la innovación. Antes tenía una oportunidad, hablaba con María José de la Concepción de la OPM, de las patentes esenciales. Las patentes esenciales, que son las patentes relacionadas con los estándares, es algo que viene del mundo de las telecomunicaciones, pero está llegando al mundo del automóvil. Existen patent pools, agrupaciones de gente que tiene patentes en este ámbito, como es Avanci, que ya están llegando al mundo del automóvil, porque un automóvil va a estar conectado, y va a estar conectado de muchas maneras. Va a tener muchos estándares, no solo el famoso 5G, sino tiene Bluetooth, al final tiene los temas de seguridad, tiene NFC, y cada uno de esos estándares tiene unas patentes que muchas veces no vienen del sector del automóvil, pero que al final tienes que pagar unas licencias. Entonces aquí el acuerdo que está viendo ahora mismo es decir, bueno, yo soy Volkswagen, quiero pagar solo $40 por todas las patentes relacionadas con la conectividad, entonces ponernos de acuerdo los que tienen esas patentes y a partir de ahí negociamos, ¿no? Entonces, este mundo viene aquí, pero hoy en día ya hay litigios en Europa por algunos propietarios de patentes que están diciendo a los fabricantes del automóvil que no están pagando licencias por alguna de las patentes esenciales. Y la última de estas líneas de investigación, obviamente, sería el tema eléctrico, ¿no? Aquí volvemos a tener un reto tecnológico potente. Esto tiene mucho sentido en el ámbito de la robótica móvil, como planteaba, porque el vehículo, cuando necesita cargar, pues va solo a la zona de carga y lo tiene cercano, pero todavía no tenemos la tecnología suficiente en temas de baterías, en temas de conectividad, en temas incluso de infraestructura eléctrica, que antes también lo comentaba Isabel Cortés, para poder tener 10 millones de vehículos eléctricos, obviamente, en la carretera, ¿no? Aquí necesitamos mucha regulación, mucha conectividad y, sobre todo, mucha innovación en temas de tecnología. Hoy en día, el mayor fabricante de vehículos eléctricos es Tesla en Estados Unidos, el segundo también un chino, en ese sentido, pero yo creo que Europa aquí puede tener una oportunidad si investigamos en temas, por ejemplo, de pilas de combustible. Aquí ahora tenemos el PERTE de las gigafactorías, por ejemplo. Una de las demandas habituales de empresas como Pons IP es por qué no dedicamos en los PERTES una partida presupuestaria fundamental para desarrollar tecnología como mínimo europea. Entonces, aquí tendríamos una oportunidad. Y ya estoy terminando. Si lo relacionamos con los temas de patentes, como comentaba Isabel Marco, pues al final
es interesante que siendo el sector del automóvil, el sector del transporte en sentido amplio, el mayor inversor en I+D, no es quien está liderando en Europa, obviamente, por los rankings de patentes. Y aquí tenemos una debilidad, como estaba comentando antes Isabel. Estaríamos incluso en este punto sexto. Además, si analizamos las empresas que están liderando estos rankings de patentes dentro de Europa en sector de movilidad, pues tenemos primero Airbus, luego Volvo, al menos una empresa del sector de movilidad, digamos por carretera, aunque no es el líder. Raytheon, que esta es una empresa de defensa de Estados Unidos, Siemens, es decir, tampoco esas marcas que tenemos en mente que estaban liderando la inversión en I+D son los que están liderando la inversión en patentes. ¿Por qué? Y aquí antes lo planteaba también la pregunta Isabel, por dos cuestiones. O sea, primero, todavía no tiene esa cultura, es una cultura muy defensiva. O sea, no se ven ahí, pero yo creo que sí empiezan a tener esa sensibilidad de que tienen que estar en este punto. Y segundo, tendríamos el caso español, que también sea un tema para la mesa. ¿Qué ocurre? Que en España las empresas del automóvil pues no tienen nacionalidad española, obviamente si tienen patentes no las están registrando en España. En mi caso, humilde ABB tiene más patentes, me permite, que toda España, pero se registran en Suiza, aunque estoy ahí luchando porque en España se puedan estar ahí. Y ahí tenemos una oportunidad una vez más con los Tier 1 y los Tier 2, o sea, los Antolin, los Gestan, los Faurecia, pero estas compañías que sí están haciendo mucha investigación en España, pues yo creo que podrían patentar más y proteger su tecnología. Y sí quería terminar recordándoles que por lo menos tenemos una oportunidad, porque si unificamos, de acuerdo con lo que está planteando el informe, estas tendencias que podemos tener en propiedad industrial y las que podemos tener en I+D, pues al final sí vamos a conseguir que los coches bailen, que en el fondo es el objeto que al final estamos viendo cuando hablamos de evolución de movilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Ignacio. La verdad es que no sé qué tiene este espacio. Yo siempre que vengo acabo enriquecido de ideas, es como una especie de formación, no sé, esta especie de burbuja de madera que sumerges y con este líquido amniótico intelectual y sales como con muchas ideas, ¿no? Y yo creo que la aportación de Luis Ignacio, de Isabel, pues ha sido muy enriquecedora en ese sentido. Yo creo que verdaderamente el sector español de la automoción ha sufrido un jaque, digamos, estos 2 últimos años. Estoy de acuerdo contigo en que acaba un ciclo que quizás empezó hace 50 años. Y yo la reflexión que me hacía era que creo que tenemos que hacernos todos es, si en este jaque hubiéramos perdido capacidad de producción, ¿cuánto hubiera quedado de empresas españolas aquí, ¿no? Después de 50 años, pues sí, Gestamp, Antolin, en fin, pero ¿cuántas empresas que sean realmente campeones de estas que hay ahora en el sector de la automoción y de la movilidad, que verdaderamente son dueños del nicho, ¿no? Y no puedes hacer nada si no pasas por ellas, ¿no? Y bueno, pues quizás ahora que empieza otro ciclo, que probablemente dure otros 50 años, que viene de la mano de la tecnología, en tecnología fotónica, por ejemplo, que comentabas, ¿no? en la que España tiene voz propia, afortunadamente, en Europa, la electrificación, el hidrógeno. Bueno, trabajemos para que dentro de 50 años, cuando acabe probablemente este ciclo, aunque probablemente el ciclo va a ser más corto que otros, que el anterior, sí que haya empresas españolas, ¿no? que sean líderes, ¿no? Digamos, ese sería, yo creo que el objetivo estratégico, ¿no? Porque verdaderamente si en este jaque hubiéramos perdido capacidad de producción, España se hubiera quedado, pues hubiera demostrado que le falta iniciativa en la capacidad de generar tecnologías. Bueno, pues para profundizar en todas estas ideas y seguir, pues bueno, avanzando y enriqueciendo, vamos a iniciar el coloquio. Hemos invitado a María José de Concepción, que es directora del Departamento de Patentes e Información Tecnológica de la Oficina Española de Patentes y Marcas, a Rocío Báguena, que es directora de la División de Estudios y Tecnologías de Transporte de la Secretaría General de Transportes y Movilidad del Ministerio, a Isabel Marco Martínez, que ya la hemos escuchado, responsable de proyectos de innovación y innovación y desarrollo tecnológico de Pons, a Ana Gómez Arche, CEO de Pons Mobility, y a Luz Smith Rodríguez, Standards and Regulations Manager de Cederos y Perlo. Que si queréis podéis estar un poco más cómodas. Yo, antes comentábamos al principio, yo creo que es un hecho al que hemos dado de dar normalidad el hecho de que son 5 mujeres y en este caso un hombre moderador, ¿no?
tiene que ser lo normal, ¿no? Yo no sabía si destacarlo o no destacarlo. Yo, subjetivamente, desde mi impresión personal, me alegra. Luego, es un hecho, objetivamente es un hecho que yo creo que hay que darle normalidad, no tiene más historia. Entonces, para ponernos un poco en contexto, quizás es Luz Smith y Celeros Hyperloop la empresa que, digamos, que necesita un poco más de presentación, ¿no? Vamos a poner un vídeo primero y luego invitaré a Luz a que nos explique exactamente qué están haciendo ahí en este mundo disruptivo que vio un día Elon Musk, bueno, que aquí qué está pasando ya y bueno, que es verdaderamente una de las competiciones globales más interesantes desde el punto de vista tecnológico y de innovación que hay ahora mismo. Adelante con el vídeo. Bueno, pues Luz, explícanos qué es Celeros Hyperloop. Pues os explico. Pues como has dicho, todo esto surgió de una idea original que tuvo Elon Musk a través de lo que conocemos nosotros como ferrocarril. Si quitamos todo lo que es el rozamiento y circulamos en un entorno a muy baja presión, esto hace que las velocidades puedan aumentarse exponencialmente. Entonces, Celeros comenzó con un equipo universitario que se presentó a una competición que realizaba Elon Musk y ganó, de los 4 premios que se daban, ganó 2 de ellos. Ganó el de mejor diseño y el de mejor sistema de propulsión. Y a partir de ahí, lo que fue un equipo universitario y unos jóvenes que siguen siendo jóvenes, pero ya no tanto, de la universidad, que eran 6 jóvenes, pues 3 de ellos decidieron fundar una empresa, una startup, y son nuestros 3 padres fundadores. Y esto ocurrió va camino de los 7 años, y ahora mismo somos una empresa con alrededor de 60 empleados trabajando en este nuevo, lo que llaman quinto sistema de transporte, que es un concepto que mezcla, por asimilarlo, nuestra concepción de lo que puede ser el ferrocarril con la aeronáutica. Desde el punto de vista operativo puede ser similar, ya que es una red de tubos, pero desde el punto de vista de lo que hay en el interior, estamos circulando en un entorno a muy bajas presiones y el pod, el vehículo, es más parecido a un avión sin alas que a lo que es un vagón o un coche ferroviario. El sistema de Celeros tiene unas características propias con respecto a otros sistemas Hyperloop. Trabaja en un entorno de bajas presiones, pero no trabaja en vacío. Nosotros mantenemos una cantidad de aire dentro del tubo por 2 motivos principales. Primero, por seguridad. No es lo mismo, en caso de que haya cualquier avería, tener que sacar al pasaje a un entorno en vacío, donde hacen falta, ya nos imaginamos, pues, trajes especiales, escafandras, etcétera, que no como nosotros, que trabajamos en un entorno de aviación. Nosotros nos movemos en presiones que son las que tiene un avión.
con lo cual una máscara de oxígeno sería suficiente. Segundo, porque utilizamos ese aire que queda dentro del tubo para ayudar a propulsar nuestro propio sistema, con lo cual necesitamos un arranque a través de unos motores lineales, pero una vez que estás en una condición de presión baja y utilizas el propio chorro como el propulsor similar a una turbina de avión, hace que la propulsión sea mucho más eficiente y mucho más rápida, aparte de que todo el sistema de aire lo introducimos a través de canalizaciones, a través de las cuales podemos refrigerar, porque se producen calentamientos y choques térmicos importantes. Ese mismo aire lo podemos utilizar para refrigerar y para suministrar oxígeno al interior del vehículo, con lo cual tiene ciertas ventajas, siempre sabiendo que estamos hablando de un vehículo totalmente sostenible, propulsión eléctrica 100%, emisiones directas durante el funcionamiento de CO2 a la atmósfera de 0 y que puede transportar hasta 6.000 pasajeros por día y por línea. Esto es a través de un spot que vamos a tener que irán desde 50 personas hasta 200 personas. Y también, por supuesto, para carga, donde iremos pues, desde 20 toneladas hasta 50 toneladas. Así que en ello estamos trabajando. Espero que más o menos tengáis claro lo que es el Hyperloop. No es un tren, no es un avión, es un nuevo modo de transporte. Estupendo. Además, es de los proyectos que hay en España de emprendimiento de base tecnológica, Sí. en los que estamos sabiendo apostar a largo plazo, verdaderamente. Y eso es algo que digamos, hay que cuidar, ¿no? David Pistoni, que es el CEO. Es el CEO. Con el que he podido hablar muchas veces y con calma. Realmente es una persona que vale la pena conocer. Es una persona con los pies en el suelo y con las ideas muy claras. Una persona que convendría que conviene que conocerlo y escucharle. Bueno, pues iniciamos el diálogo. María José, yo no sé, ha salido mucho, se habla mucho de patentes hasta ahora. Claro, estamos en territorio, digamos, o amigo, no sé, territorio propicio, digamos. Entonces, comentaros un poco, se han dicho cosas, el dato es el que es y se ha interpretado de alguna forma, ¿no? Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos tan bajos en patentes? Porque no sé si nos puedes arrojar luz de nuestra posición en el tema de las patentes. A ver, lo voy a intentar. Bueno, lo primero, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí compartiendo esta presentación del mapa tecnológico de movilidad. Muchas gracias a Pons por invitar a la oficina, como siempre. Y aquí sí que podría empezar diciendo, tengo una noticia buena y otra mala. O sea, ¿cuál es la primera que queréis escuchar? O sea, realmente la noticia mala podríamos decir que con los datos que se han arrojado ya directamente cuando ha comentado Isabel el informe o también del análisis que ha hecho Luis Alfonso, pues los porcentajes, número de patentes son bajos y la noticia buena es que no es porque sea el sector de la movilidad. O sea, en España no hay cultura y no hay estrategia de propiedad industrial asentada como debía de estar. Entonces, no es que en este sector veamos un menor movimiento, se podría decir, en crecimiento de patentes, sino que es una situación que también se refleja en otros sectores. Ha salido la palabra talento. Yo defiendo en todas mis presentaciones que al final la propiedad industrial es la protección de tu talento. Protegemos activos tangibles, nuestros coches, que tanto estamos hablando de ellos, a nadie se le ocurre, bueno, es que tienes que tener un seguro de protección del coche. Nuestras casas lo mismo y no protegemos lo que es más innato a nosotros y que puede ser el fruto y la semilla para el desarrollo tecnológico y social, que es los activos intangibles. En España, el sector de la automoción es el tercer sector industrial dedicado con un porcentaje de I+D en un 10% del PIB español, o sea que en ese sentido es fuerte, a nivel de producción de vehículos, no ya de la protección de las piezas de ellos. Somos en muchas estadísticas, salimos como segundos europeos, novenos a nivel internacional. A nivel de patentes, sí que nosotros podríamos, para entender un poco cómo funciona en la automoción,
Las clasificaciones de patente trabajamos en 4 campos, divididos en propulsión por combustión, propulsión híbrido-eléctrica, coches con autonomía propia, seguridad y luego un 5.º grupo que sería otros, donde van cuestiones pues, relacionadas con el interior y el entretenimiento del vehículo. Ya puede ser la refrigeración, calefacción y demás, que estamos viendo que a nivel de porcentaje con los otros campos, seguridad y otros, que podría ser como un cajón, que no sé, por ser heterogéneo no está todavía calificado, recoge el mayor número de patentes. Es algo que nos llama la atención. Sí que es verdad que lo que es propulsión eléctrica híbrida está muy concentrada ahora mismo en toda la tecnología de las baterías, que es uno de los principales problemas técnicos. Ya sabemos la patente, problema técnico, solución técnica, y que estudiamos en otro campo y en toda la problemática o la oportunidad de poder utilizar el hidrógeno. El año 2019 fue bastante clave en la subida de patentes. Se puede decir que a nivel de lo que se patenta en España, este sector en el 2019 pues, representa aproximadamente un 6,5% respecto al resto de patentes, muy parecido también a las patentes presentadas por Europa, por residentes españoles, sean nacionales o extranjeros, que es lo que llamamos las patentes europeas, y tanto en patentes españolas como en las patentes presentadas en la Oficina Europea de Patentes, sí que se ve que los porcentajes mayores corresponden justamente a los sectores que os decía, dentro de automoción, a seguridad y a esos otros. En el año 2019, en España, por ejemplo, teníamos alrededor de 307 patentes presentadas. El 43% representa el sector de seguridad, que os comentaba antes, y en Europa, pues en el mismo año, aproximadamente por residentes españoles, unas 107 patentes tuvimos. Me llama la atención también lo rápido que va todo. O sea, las tecnologías van muy rápidas, en la automoción hay un salto exponencial. Hace poco, con una amiga mía, llevábamos a sus abuelos a comer a un restaurante que habían quedado y se montan en el coche y dice: tienes un coche del futuro, de lo que yo pensaba antes. Cuando vosotras erais pequeñas, nos decía su abuela, este coche sería del futuro. Y yo decía, ostras, es que es verdad. O sea, es que se nos olvidan cosas. Pero yo me acuerdo, cuando todos hacemos los comentarios, decir, íbamos en mi primer coche, que me acuerdo perfectamente y no hago publicidad, pero era un Polo, y tenías, sin la dirección asistida, hombre, te venía bien, porque así ejercitabas también los brazos. El aire acondicionado, en aquel momento, pues en verano ibas con las ventanillas bajadas, oyendo la música, todo el mundo fumando en el coche. O sea, eran situaciones, luego ya con los niños, pues cada uno como se podía. Y me llamó la atención, además, sobre todo porque como teníamos hoy la presentación del mapa de movilidad, esa expresión dice, estos coches cuando erais pequeña eran los coches del futuro. Digo, nosotros desde este punto de partida en el que estamos ahora, ¿cuáles serán nuestros coches del futuro? Claro, porque pues había vamos comentado... a continuar con un poco, ya que estamos un poco con el tema de las patentes, yo creo que nos ayudan a tener una fotografía de lo que está pasando y de las tendencias. Isabel, también me gustaría un poco, a la vista para acabar de asentar bien un poco el retrato de la movilidad en España, a la luz de la propiedad intelectual, un poco en qué somos fuertes, en qué aprobamos, en qué estamos más inquietos, dónde ves tú las tendencias, y luego haremos un poco el análisis estratégico, ¿no? de esta realidad. ¿no? Pero ¿dónde ves tú tendencias, fortalezas en la innovación en España? Bueno, yo sobre todo te puedo hablar no tanto de estadísticas, que la OEPM las tiene todas perfectamente manejadas, y yo te puedo hablar de lo que observamos en nuestro día a día, que quizá es de lo que bebemos y recibimos, y es verdad que la barbaridad es esta palabra, pero es increíble la cantidad de innovación que nos llega desde el sector de la automoción. Y decimos automoción y piensas en algo ingenieril, están ahí, pero es que yo como química, y he estado muchos años trabajando en el departamento de química en Pons, el tema de las baterías de litio, el hidrógeno, es que hay una variabilidad, o sea, muchísimas alternativas
hay tanto talento, es que voy a repetir mucho esto porque es que hay tanto talento y es verdaderamente un poco frustrante el ver que empresas que lo tienen y que están desarrollando, bueno, y hablo de empresas y hablo de universidades porque el núcleo, o sea, el pulmón muchas veces innovador en este país aún está en la academia. Bueno, también sabéis que el CSIC es el principal solicitante de patentes en este país y el CSIC también tiene mucha innovación relacionada con esto. Ese salto universidad-empresa escuchaba y digo, ojo, qué maravilla cuando surge esto y cuando de una startup 7 años después continúa. Me he quedado con ganas y luego le voy a preguntar cuántas patentes hay detrás de esa innovación. Espero que me contestes que varias. Como me digas, pues no, digo, vaya. Puedes contestarle. No, claro. Pues ahora mismo es verdad que es uno de los temas que hay que perseguir, porque la gente está en el día a día y se olvida es que de es tal cual. Ahora mismo tenemos concedidas, estamos trabajando en 7 patentes. Ajá, 7 familias de patentes, 7 innovaciones. Sí, entonces, 2 son en colaboración con la Politécnica de Valencia y 5 son propias nuestras, de las cuales tenemos concedidas 4 y 3 siguen en trámite. Estamos en trámite sustantivo. Fenomenal. Y de las que tenemos concedidas en España, pues bueno, estamos trabajando para llevarlo también a Europa y a terceros países, para proteger no solo en España, sino en nuestro caso es una tecnología que hay que proteger también más allá de España. Claro, bueno, por supuesto, entiendo que no vamos a tener el super tren solamente para ir a... Pero yo llevo el tema de las patentes y es un tema recurrente el estar hablando con los ingenieros y con los técnicos y decir, no se te estará escapando algo, no se te estará escapando algo. Claro, es que ahí ese es el problema que nos encontramos cuando nos llega una empresa, sobre todo, bueno, el ansia que tenemos por la divulgación, por el marketing, por buscar esa financiación, buscar un tercero que nos pueda, pues eso, a lo mejor una ronda de inversión, se nos escapa mucho conocimiento por pequeñas ranuras, sin tener en cuenta, pues eso, esa riqueza, ¿no? Ahora que está tan de moda. He estado en Bruselas hace unas semanas y se hablaba del Open Access continuamente. Es una cosa que ahora mismo está en boca de todo el mundo y es como, claro, todo el mundo queremos tener ventanas, tenerlas abiertas, pero si vives en un primero, pones barrotes, porque hay un riesgo. Entonces, no es incompatible abrir una ventana, pero tienes que poner un barrote. Entonces, quizá por eso antes, bueno, ahí yo creo que he dicho un montón de cosas en la presentación, pero sí que quería, o sea, manifestar, o sea, poner un poco sobre la mesa esta inteligencia previa, igual que no se pone uno o no debería ponerse uno en un laboratorio a hacer cosas a lo loco, porque todo desde el primer minuto cuesta mucho dinero, ¿no? Pues hacer esa inteligencia previa, pero a todos los niveles de ingeniería. Tú empiezas con unos planos, ¿no? Y luego ya y empiezas con unas matemáticas y unos cálculos. Pues en ingeniería, en cuanto a patentes, estamos hablando de lo mismo. O sea, hablo de patentes. En cuanto a gestión del conocimiento, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Quizá tener cuidado de lo que tenemos dentro y después ya se verá, porque otro concepto es caro. Bueno, es caro si te va como un tiro. Si te va como un tiro es caro porque lo vas a mantener mucho tiempo y el coste es exponencial, pero claro, es que tu beneficio va a ser exponencial. No, una idea de protegido por diseño, ¿no? Claro. O sea, tú empiezas porque al principio no hay un coste-beneficio, una inversión demasiado elevada. Si lo ves, o sea, dentro de 10 años cuando digas, ¡ay, si viera! Ahí es donde te va a doler, ¿no? Donde vas a decir. Entonces, vamos a dar el salto a la parte estratégica. Entonces, claro, la parte estratégica... No, yo veía que la parte... Ah, vale, perdón. Quería preguntar primero a Rocío. Sí. Bueno, tenemos que ver un poco el sustrato de lo que, digamos, el área de propiedad intelectual nos da una imagen muy vívida de cómo está siendo inquieto el sector. Y con todo esto hay que construir una estrategia. Tenemos unos grandes inputs externos y de transformación de la movilidad y del sector del automóvil en especial. ¿Qué idea tenemos en el Ministerio? ¿Cómo está la estrategia nacional? ¿Qué visión tenéis? Bueno, en primer lugar,
Buenos días a todos y todas y muchas gracias a la Fundación Pons por invitar al Ministerio a estar hoy aquí y a contar qué estamos haciendo nosotros en materia de movilidad y también aprovecho para felicitar a la Fundación por el mapa de movilidad 2022, enhorabuena. Y a tu pregunta, Eugenio, nosotros en el Ministerio ya hicimos hace algún tiempo un cambio de nombre. Antes éramos el Ministerio de Fomento y ahora nos llamamos Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. No es casualidad. O sea, la movilidad efectivamente está en todos los debates por distintos motivos y decidimos orientar nuestras políticas hacia la movilidad. Es decir, no se trata ya solamente de proveer unas infraestructuras para el transporte, sino de ofrecer soluciones de movilidad a los ciudadanos y a las empresas. Entonces, derivado de ese cambio de nombre, también ha habido toda una estrategia detrás, ¿no? Y nos hemos dotado de 3 instrumentos. Por un lado, tenemos la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, que se aprobó ya en diciembre del año 2021, que lo que hace es fijar hacia dónde queremos ir en los próximos años para transformar el transporte y la movilidad. Nada más y nada menos, ¿no? El camino a seguir. Luego tenemos el proyecto de ley de movilidad sostenible, que llevamos ya trabajando un tiempo en él, que ahora mismo se encuentra en tramitación parlamentaria, que supone también un cambio importante, porque es la primera vez que, si sale adelante, vamos a tener una ley de movilidad como tal, ¿no? Además, la ley de movilidad incluye numerosas novedades. Por ejemplo, se introduce el concepto de la movilidad como un derecho de los ciudadanos. Luego también se incluyen medidas para avanzar en una movilidad limpia, en una movilidad saludable que complementan a las que ya hay en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Además, también se incluyen medidas para avanzar en todo lo que es digitalización y apertura de datos en el transporte y la movilidad y fomentar la innovación a través de un sandbox de movilidad. Luego, además, también hay una serie de medidas dirigidas a mejorar la toma de decisiones, la transparencia, la participación pública, etcétera. Es decir, nos hemos dotado por ahora de estos 2 instrumentos y añadimos un tercero, que es precisamente todos los fondos Next Generation, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que supone una dotación de fondos sin precedentes y en el caso concreto de las componentes 1 y 6, desde el Ministerio estamos dedicando a la movilidad 13.000 millones de euros, una cantidad muy importante. Y de estos 13.000 millones de euros quisiera destacar que hay unas determinadas partidas que van dirigidas a transformar la movilidad en entornos urbanos y metropolitanos, con unas convocatorias a ayuntamientos de 1.500 millones de euros, que ya han salido las 2 convocatorias, y también ayudas a comunidades autónomas por 900 millones de euros. A esto se añade también unas ayudas para transformación de flotas, de vehículos, de autobuses y camiones por 900 millones de euros y también ayudas a la digitalización del sector del transporte y la movilidad por 110 millones de euros. En definitiva, que en el Ministerio estamos totalmente enfocados a trabajar en todas las políticas, en alinearnos para mejorar, digamos, todos los retos que tenemos en materia de movilidad y nos hemos dotado de estos instrumentos y esperamos seguir avanzando en ello. Yo la verdad es que he de decir que me he leído varias estrategias nacionales de diferentes, bastantes, y la estrategia de movilidad es de las que más datos aporta, o sea, digamos que toma decisiones a partir de más datos, ¿no? Hay otras que verdaderamente tenemos que trabajar más en España el tema de que necesitamos datos para tomar decisiones, ¿no? Pero la estrategia de movilidad, porque verdaderamente en España el tema de la movilidad, el transporte, lo tenemos muy interiorizado, tenemos mucha trayectoria, ¿no? Y por eso yo quiero saber, desde la perspectiva de, si hablamos con voz propia en el tema de la movilidad, ¿dónde veis a este país hablando en primera persona a nivel global en materia de innovación en movilidad? A ver, yo creo, por ejemplo, hablando de movilidad en sentido amplio, creo que somos muy potentes en innovación ferroviaria. Ahí el país es exportador totalmente de tecnología. Hubo un momento en que España se decidió apostar por la alta velocidad, toda la infraestructura de alta velocidad, pues es cierto, que tiene un coste, a cambio tenemos unas infraestructuras estupendas y hubo desarrollos asociados de todo lo que es la tecnología del material móvil también, o sea, no solo de la infraestructura, sino del material móvil asociado con empresas españolas dedicadas a ello. ¿Eso qué ha supuesto? Pues sobre todo a partir del año, digamos, de que vino la crisis económica del año 2008
y hubo que salir al exterior, ha supuesto exportar numerosa tecnología al extranjero, y hay empresas españolas que están muy bien posicionadas gracias precisamente a esa innovación que se hizo en su momento. Muchas gracias. Ana, bueno, hay muchos cambios regulatorios, verdaderamente el sector público pues, está muy impactado por lo que está sucediendo en el ámbito de la movilidad y tiene que regular rápido, ha salido en bastantes momentos del evento de hoy. ¿Cómo está impactando los cambios regulatorios y cómo puede también las ciudades europeas, cómo van a incidir en esta formación de la movilidad en la que estamos inmersos? Pues que es una pregunta muy interesante, muy difícil de contestar. y te explico un poco nuestra visión, además por los trabajos que hacemos con nuestros clientes y la relación que tenemos con la administración. O sea, al final imaginaros que nosotros venimos de un sector, como ha dicho Luis Ignacio, tradicional del transporte y el tráfico, y estamos pasando, como nos cuenta Isabel, al mundo de las TIC, o sea, al mundo de la innovación muy basada en tecnologías, en desarrollo digital, ¿no? Es como hubo en su momento la industria 4.0, pues ahora es, vamos a llamar, es que no lo quiero llamar transporte o tráfico 4.0, pero eso es lo que es la movilidad desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, claro, si a las administraciones, todas, desde la administración, desde los ministerios hasta los ayuntamientos, que por aquí hay algún representante, les dijeran, ahora tienes un papel en blanco para construir, ¿qué quieres desde la movilidad? Teniendo en cuenta que ahora el centro no es el vehículo. Lo repetís mucho y a mí siempre me choca, fíjate, porque es verdad que para mí, cuando hablamos de tráfico y transporte es el vehículo, pero cuando hablamos de movilidad para mí no es el vehículo ni es el transporte, para mí es el ciudadano y las necesidades que tiene el ciudadano para desplazarse de un lugar a otro. Entonces y adicionalmente a esto pasamos de un entorno físico de gestión y de regulación a un entorno digital en la nube, en la que hay muchas cosas de las que hablar. Entonces no es como decía Rocío, no es nada fácil, coger una hoja en blanco, y ellos han tenido la suerte de tener esa hoja en blanco y yo creo que lo han bocetado muy bien, porque yo creo que ese proyecto de ley está muy bien bocetado, en el que, bueno, pues al final recoge muchos de estos aspectos, ¿no? Pero también les reconozco que es complicadísimo y, como dicen los catalanes, suerte, ¿no? O sea, ahora hay que desarrollar bueno, pues una serie de verticales, vamos a decir, en cada una de esas líneas que Rocío ha estado contando, y yo creo que sobre todo ahí es donde está el reto. Y nosotros como ciudadanos también cambiando la perspectiva, es decir, todos los modelos y los conceptos de los que hablamos en el entorno de la movilidad, ¿no? Pues el Mobility as a Service, el Mobility on Demand, yo qué sé, la utilización de otro tipo de tecnologías para el transporte, ¿no? Los robots en la parte de logística, o sea, todo eso hace y además, quiero añadir, todo lo que es la concienciación social, que habéis hecho referencia, y no solamente la ley, bueno, el proyecto de ley lo recoge, sino que ya no hace falta que lo recoja, es que todos somos socialmente mucho más responsables. Yo veo a mis hijas y sus amigas y a gente joven, o sea, no hace falta tener hijos adolescentes, para saber que piensan de otra manera, para saber que para ellos la sostenibilidad es importante, para saber que el reciclaje es importante, para saber que el fumar está fatal, que a mí me lo recuerdan todos los días 400 veces, mamá no fumes, pero ya no es por el no fumes que decíamos antes, joven, no fumes que me molestas, no, es no fumes porque hay un impacto en la salud, y eso también trasladado al sector de la movilidad. Entonces, bueno, pues es un reto complejo que hay que ir abordando poco a poco, hay nuevas soluciones que también hay que ir a abordar. Entonces, yo, pues eso, suerte, y todos también un poquito de paciencia, porque adicionalmente las tecnologías van mucho más rápido de lo que ha ido siempre la administración. Esto no es ninguna novedad, ni es un problema de nadie, simplemente que nuestra estructura es así. Y ahí estamos, bueno, pues las empresas y las consultoras para ayudar a las empresas precisamente en ayudar también las administraciones, esa colaboración público-privada, de decir, oye, os proponemos estas soluciones, ¿no? Os podemos proponer estas mejoras, y ellos, porque además ellos siempre escuchan, que eso es una cosa muy buena también, es nuestra experiencia, y irles siempre con propuestas, con ayudas de nuevas soluciones que a lo mejor se les escapa un poco a ellos, bueno, pues esa colaboración es también fundamental. Rocío, hablamos de esta estrategia con los datos y con los sandbox que has comentado antes, nos has dejado ahí como una pincelada, pero me gustaría que entraras un poquito más en detalle.
Bueno, en lo que es la parte de datos sí que lo tratamos en diferentes elementos, ¿no? Por un lado tenemos la estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada, que ahí tenemos un eje 5 que está dedicado a movilidad inteligente y eso incluye la parte de datos y también la parte de innovación. Y en lo que se refiere a datos, lo que está haciendo el Ministerio es recoger medidas que impulsen una política de datos abiertos por parte del Ministerio. Ya tenemos numerosos datos en abierto, por ejemplo, todos los del Observatorio del Transporte y la Logística en España, del Punto de Acceso Nacional de Transporte Multimodal. Estamos publicando todos los meses datos del estudio de movilidad con tecnología Big Data para su uso por terceros, que son datos potentísimos. Luego también promovemos medidas para desarrollar apps de movilidad y luego bueno, la realización precisamente de esos estudios de movilidad con tecnología Big Data, que es algo bastante novedoso y además es el tercer estudio que hacemos ya actualmente, pero que además que lo elaboramos para todo el territorio nacional, o sea, y que es aprovechable pues, por todo el sector público y el sector privado. Eso en el ámbito de los datos y la estrategia. Luego, lo que se refiere a la ley de movilidad, tenemos el espacio de datos integrado de movilidad, que ese se concibe como el instrumento digital del Sistema Nacional de Movilidad y lo que viene es a recoger datos, una compartición de datos por parte de las diferentes administraciones, también del sector privado, con la idea de que todo ese conjunto de datos nos ayude a planificar mejor la movilidad y a ofrecer mejores servicios a los ciudadanos. Es algo todavía por montar, porque está en el proyecto de ley de movilidad, pero lo que sí que estamos haciendo nosotros es trabajar internamente en el Ministerio para esos datos, tenerlos disponibles para en un futuro incorporarlos a este espacio de datos. Esto también está relacionado, este espacio de datos integrado de movilidad, con todo, digamos, el impulso que hay bueno, por parte del Ministerio, por ejemplo, de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y ya me voy a nivel europeo, por parte de la Unión Europea, de la creación de espacios de datos sectoriales. En concreto, hay previsto un espacio europeo de datos de movilidad. O sea, que todo lo que es la parte de datos tiene un futuro, yo creo que tremendo, los datos de movilidad. Y ahora estamos empezando, o sea, ya hay camino hecho, pero estamos empezando y yo creo que se va a generar mucho negocio, mucha economía del dato en movilidad de aquí al futuro. Y luego ya si me centro en la parte del sandbox o el arenero, el espacio de pruebas para innovación, eso es también un instrumento que está previsto en el proyecto de ley de movilidad sostenible y es un espacio en el que probar innovaciones en la realidad que antes de su puesta en el mercado y normalmente porque existe algún problema de regulación que no permite sacarlas al mercado. Entonces, en un espacio controlado de pruebas, precisamente se puede probar esa innovación y eliminar, digamos, esa barrera que supone la regulación. Esto lo hemos tomado de ejemplo de otros sandbox que haya, por ejemplo, en el sector financiero y bueno, y pensamos que puede ser una muy buena idea para avanzar en movilidad, ¿no? Porque muchas veces nos viene diferentes empresas al Ministerio, ¿no?, ofreciéndonos algo, pues mira, es que me gustaría hacer esto, pero es que no puedo, porque es que fíjate lo que dice la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre. ¿Y cómo podemos resolver esto? Pues bueno, creando ese entorno de seguridad para hacer esas pruebas. Bueno, con estos datos ya, lo que tú comentas, está creándose una nueva economía, ¿no?, nuevos servicios, nuevos modelos de negocio. Y aquí sí que es un poco un planteamiento que os hago a las 5, porque cada una podéis enfocar esta parte de los nuevos modelos de negocios desde una perspectiva, ¿no? Lo comentábamos al principio, cada una, el tema de la movilidad, estoy muy de acuerdo con Ana en que realmente hablamos mucho de medios de transporte, pero realmente el asunto de la movilidad es la persona, ¿no? O las mercancías también, ¿no? Pero sobre todo es esta capacidad de moverse, ¿no? Yo no sé, cuando se plantean, María José, nuevos modelos de negocio, sí, desde la perspectiva de la protección, ¿cuál es la recomendación que hacéis, ¿no?, de la oficina? Establecer una buena estrategia. O sea, yo creo que la propiedad industrial no puede ser algo que vaya adicional o pegado fuera de lo que es todo el proyecto de I+D. Tiene que ser ya una característica intrínseca al mismo. Antes ha comentado que hay otros, no solamente propiedad industrial como entendemos por patentes. Tú puedes proteger lo que decía antes de tu talento por propiedad intelectual y tienes otros mecanismos. Pero que los conozcas y los determines desde el primer momento. Porque sí que es verdad que en propiedad industrial, si no tomas esa decisión desde el principio, posiblemente pierdas tus derechos pues por haber divulgado el objeto de tu patente, has perdido la novedad, pero crear una buena cultura y una buena estrategia. Yo veo que, por ejemplo, en el estudio que os comentaba, en la oficina hacemos un estudio que lo vamos actualizando de tecnologías relacionadas con la movilidad y en el último ya vamos incluyendo también lo que son los vehículos de movilidad personal. O sea, hay que ir avanzando. Tenemos una alerta tecnológica
para hacer una vigilancia tecnológica medida, que la recomiendo en estos vehículos de movilidad personal, pero tenemos 2 boletines trimestrales de vigilancia tecnológica de todo lo que se va tocando, de todo lo que se va publicando a nivel internacional de coche eléctrico y coche inteligente. O sea, esto yo lo veo y lo decía al principio antes, va a ir a más. O sea, hay cosas que puedes decir, igual en este sector hemos tocado ya, bueno, puede ser, pero se va a sufrir una evolución o un cambio en otra línea. En este va a ser al contrario, o sea, se va a ir a más, a más, a más, y hay que estar preparados y las empresas tienen que estar muy bien, con la cabeza muy bien amueblada para saber proteger su talento dentro y fuera. Dentro de unos años dirán, ya no se dirá, esto parece el coche del futuro, sino el transporte del futuro, ¿no? Y nuestros coches ahora serán unas antiguallas. Vosotros sois un modelo de negocio en sí mismo, ¿no? De los novedosos, ¿no? Cuéntanos un poco qué perspectivas hay de despliegue de este modelo de negocio, el entorno, si os ayuda, el entorno o no os ayuda. Pues a ver, lo primero que tiene que haber es, como bien se ha dicho, un modelo de negocio, y tiene que haber un nicho para que se vea que tiene sentido, porque si no puede ser muy disruptivo, puede ser muy interesante, se nos puede quedar a todos los ojos como platos, pero si no hay un nicho en el que tengas cabida, y actualmente con todas las políticas y demandas de los propios ciudadanos de un modelo sostenible, de emisiones cero, de sostenibilidad de sus 3 puntos de vista, tanto del medio ambiente, que siempre hablamos del medio ambiente, pero también la sostenibilidad, nos olvidamos de la pata económica y de la pata del ciudadano. Ahí el Hyperloop sí que viene a dar respuesta a unas necesidades de la movilidad como un servicio, acercando ciudades. Estamos hablando de velocidades que se prevén que pueden llegar a los 1000 kilómetros por hora. En unas primeras fases estaremos en torno a los 720 kilómetros por hora. Entonces, eso hace que la cercanía de las ciudades se minimicen y que podamos ir a trabajar y volver, pues como vamos ahora a Valencia en el AVE. Tampoco se quiere quitar negocio, o sea, es un complemento. Es un complemento, sobre todo ahora que la aviación de corto recorrido, de medio recorrido, está teniendo grandes problemas y está teniendo muchos detractores, porque es verdad que para ciertas distancias es excesivamente contaminante. Entonces, ahí es donde el Hyperloop puede entrar para dar una solución totalmente sostenible y totalmente adaptada a la flexibilidad que necesitan los ciudadanos y a lo que necesita también el medio ambiente. Pero si tenéis un reactor, me comentabas antes, ¿no? Sí, nosotros... No es de combustible fósil. Va por batería eléctrica, todo es por batería eléctrica. Creo que, no sé si lo he dicho antes porque salía en el vídeo y creo que no lo he comentado, me he centrado mucho en la presión, pero para evitar la fricción al 100%, tampoco tenemos que tener fricción con el suelo, entonces va por un modelo de levitación. Todo eso tiene 2 sistemas propulsivos, unos motores lineales de funcionamiento puramente eléctricos, sobre todo para el arranque y para ponerlo en velocidad de crucero, y una vez que está en velocidad de crucero, utilizando el aire que queda dentro del tubo, se va utilizando como chorro propulsor, y las baterías que se están utilizando dentro del pod, dentro de lo que es nuestro vehículo, es todo a través de baterías eléctricas. O sea que es un modelo 100% eléctrico, principalmente explorando a día de hoy lo que son las baterías de ion litio, pero sin cerrarnos a otras posibilidades. También es importante destacar que nosotros tenemos una visión pues a 2030, 2035, empezando primero por mercancías y luego pasando al transporte de pasajeros. Pero durante todo ese tiempo de los desarrollos en materia de baterías eléctricas, en materia de conducción autónoma, porque el Hyperloop es un vehículo de conducción autónoma, en materia de señalización y control, en materia incluso de detección de obstáculos, que al final necesitamos unos mega líder para poder detectar obstáculos a determinadas velocidades y retirarlos a tiempo, si es que los hubiese, que la idea es que sea algo totalmente estanco.
Pero la idea es que también otros sistemas de transporte y otras industrias puedan beneficiarse del desarrollo tecnológico que va a ser el propio Hyperloop. Lo vemos nosotros muy directamente relacionado con lo que puede ser una aviación eléctrica, una conducción autónoma o vehículos eléctricos de una mayor autonomía, que es uno de los grandes problemas. Va a ser impresionante sentir la aceleración, ¿eh? Ya tengo ganas de... Sí. Ahí estamos porque hay que tener en cuenta también al usuario y no todo lo que es técnicamente posible es igualmente soportable por el cuerpo humano. Entonces ahí hay muchos parámetros de confort que tenemos que tener en cuenta. No podemos arrancar en 5G directamente. El otro día me enseñaba David que ya tenéis la estructura preparada en Sagunto para hacer la primera prueba. En Sagunto se está trabajando en ello para el motor lineal. Isabel, de cara a estos nuevos modelos de negocio que estamos hablando, ya se percibe, o sea, las ideas, lo que se está patentando, lo que se está protegiendo, va bien enfocado hacia... ¿O estamos todavía en la economía tradicional? ¿Qué percibís vosotros? No, totalmente. Es que además, bueno, como yo creo que también hemos comentado, o sea, las patentes van por delante del mercado, siempre. O sea, tú siempre ves, o sea, de hecho, nosotros lo que utilizamos en inteligencia de patentes es ver precisamente qué es lo que se está protegiendo por patente y entonces dices, de aquí a un tiempo esto va a estar. También dependiendo de en manos de quién, si está en la academia, probablemente esa transición al mercado sea más tardía, pero cuando los solicitantes, como es este caso en el sector de la automoción, son los top fabricantes de coches, sabes que están en el mercado en el minuto 1, prácticamente. Entonces, es lo que hablábamos de proteges, divulgas, y aquí es que ese periodo de protección, divulgación está, vamos, es muy corto y esa entrada al mercado es muy inminente. De hecho, incluso hay productos en el mercado con patentes que aún no están publicadas, porque siempre hay un periodo de no publicación de esas solicitudes y, por supuesto, no concedidas. O sea, hay productos que ya están, pero siempre hay una protección detrás, sobre todo con estos grandes monstruos que sí que lo tienen integrado, ¿no? Luego pues danos pistas, tú y Ana, un poco de qué estáis viendo. Escuchaba, por ejemplo, digo, baterías ion litio, que parece baterías ion litio, ¿no? Te haces la idea de tal. Pero es que nosotros, desde que somos los que redactamos, ¿no? Ves que una batería litio tiene 200 millones de componentes. Entonces, la membrana, el material de esa membrana, el poro de esa membrana, o sea, imagínate, o sea, pues además eso, además el producto que, o sea, igual que cuando coges un móvil y dices, Samsung se está peleando con no sé quién por la tecnología de un móvil, no, por las 300 millones de tecnologías incluidas en un móvil, porque es que ya está incluso los combustibles verdes que estamos pasando a través de lo que es el hidrógeno, tal. O sea, es que no te puedo hablar de una tecnología, es que son tantas tecnologías tan ligadas unas a otras. De hecho, a nosotros nos llega ya como anécdota, y cierro y le dejo a Ana, nos llega una innovación y nos peleamos, es para ti, es para ti, es para ti. O sea, a veces no sabemos si es ingeniería, si es química, si es bio, incluso porque no descartes que en una batería ion-litio acabe habiendo un microorganismo que se come no sé qué para que dure más, que haya más ciclos de lo que sea. O sea, a veces nos peleamos porque ya es tan multidisciplinar todo, las tecnologías son tan complejas, de verdad, dices, yo estudié esto, yo era química, o sea, esto no tiene nada que ver, estás en una formación continua porque es increíble lo que sale de las mentes de estos expertos, que es una maravilla trabajar con ellos, y sobre todo es eso, o sea, la tendencia es tendencia hiper... es que a los observadores externos nos llegan tantos mensajes, ¿no? Tantos, de repente hay hypes también, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Un poco una guía para... ya intuyo por lo que dice Isabel que mucha batería, ¿no? Mucha carrera en ese sentido, pero también en modelos de negocio que estáis viendo la innovación. Mira, Isabel y yo además es que trabajamos mucho precisamente para enfocar todos los temas de innovación cuando trabajamos o en proyectos de I+D directamente o con partners que nosotros tenemos, ¿no? Vemos un poco eso que decía ella, retomo y te contesto, o sea, al final en todos los informes que ella saca y estamos trabajando muy enfocados, pues mira, ahora, pues eso, temas de movilidad, temas de drones aplicados también al mundo del transporte, que estamos bastante metidos últimamente, pues al final ves, y te contesto con esto, que se basa mucho en la tecnología,
que se basa mucho en la tecnología y en el desarrollo de esa tecnología que necesitamos en los ámbitos que estamos hablando. O sea, es que por no repetirme. ¿Dónde están los nichos de negocio? Es que es lo que decía Luz, o sea, es que hay que buscar esos nichos de negocio, porque ahora todos hacemos de todo. O sea, las inversiones que se hacen en el sector de la movilidad creo que son de 140 billones de dólares a nivel mundial y se pretende triplicar en los próximos, bueno, al 2030. La inversión fenomenal, pero luego tiene que venir la rentabilidad. De todos los que empiezan la carrera en el sector de la movilidad, ¿cuántos la acaban, no? O cuántos, bueno, pues al final consiguen hacer rentable ese modelo de negocio que en las cabezas está muy bien. Esta sociedad también en la que nos movemos, pues al final potencia mucho la innovación, que está muy bien, y proteger la innovación, pero hay que hacerlo también con un poco de cabeza. Y pensar que lo que estamos haciendo son dos cosas. Por un lado, luego voy a cosas más concretas, si quieres, pero por ver el razonamiento, ¿no? Primero es esa digitalización que decíamos del sector del transporte que necesita, como hay grandes éxitos en otras industrias, ¿no? El que ha dado con el kit de la cuestión, pues se ha forrado, y esto es así, y las rentabilidades, pues ni te cuento. Eso por una parte, ¿no? Y luego están los nuevos modelos de negocio que enfocados a la movilidad como tal, que es la que os he contado antes, la que defiendo, ¿no? Esos tendrán muchas oportunidades dentro del mercado, ¿no? Sí es verdad que va tan deprisa, que de las primeras ideas que uno tenía, porque además se nos ocurrían a todos, joder, que si hubiera una aplicación, que ya la tenemos, es que si hubiera una aplicación, de hecho ahora tenemos aplicaciones que integran soluciones de movilidad, ¿no? Yo creo que ahora grandes retos, y yo por lo menos lo veo así, en la parte del entorno urbano y demás, son todo lo que son la movilidad on demand, que yo creo que es un tema muy interesante, poco trabajado. Bueno, poco trabajado, que es complicado, también te quiero decir, porque el intentar integrar un servicio público con una demanda del ciudadano, con todos los que somos, satisfacer a todos, que encima sea sostenible y demás, es complejo, pero desde mi punto de vista por ahí se puede mover bastante. Todo el tema de baterías, obviamente, pero como ya lo habéis hablado, más no quiero. Y luego, sobre todo, pues todo un sector. Como sabemos que el vehículo autónomo se está retrasando, porque es así, además desde Bruselas ya lo saben y nos lo dicen, todo lo que tiene que ver con el vehículo, decía antes Luis Ignacio que es una tablet con ruedas, para mí es una tablet con un sensor con ruedas. Ese sensor puede ser muy diferente y yo creo que ahí está parte de la evolución de todas las soluciones de movilidad que tenemos, ¿no? La integración de diferentes fuentes de información con imágenes incluso, ¿no? Que cada vez lo estamos viendo más, cámaras que son capaces de ver, y hace poco nosotros hemos estado en un proyecto es de drones, pero también aplicado a temas de movilidad, ¿no? En el que la inteligencia de la cámara que va subida en el dron, integrada con información que tú tienes del tráfico, pues que te da unos resultados que te hace el cerebro puff, ¿no? Esa inversión está, ahora veamos si somos capaces de llegar, las empresas, las administraciones con nosotros, a que esos modelos desde luego sean rentables, que yo creo que es al final lo que todos queremos. Pero aquí me gustaría simplemente indicar una cosa, que hablamos de nichos de mercado y eso es como llegar, o sea, eso, que te toque la lotería, pero creo que hay una cosa muy importante que es una palabra que hay que poner sobre la mesa, que es la colaboración. O sea, creo que en estas tecnologías tan sumamente integradas con tantos participantes, al final, si tú estás en una competencia continua, creo que no va a haber esa proyección, esa velocidad con la que queremos manejarnos. Creo que hay una parte de colaboración que ya estamos todos trabajando muchísimo y a nivel industrial nosotros también lo estamos viendo, también por la cantidad de acuerdos, contratos y todo este tema de propiedad industrial, que hay que tenerlo en cuenta en ese momento de integrar diferentes aspectos para un mismo producto. Y simplemente lo quiero lanzar, o sea, que el nicho de mercado no debe ser solo para ti, o sea, no hay que ser tan egoísta, ¿no? Quizá tiene que existir esa colaboración y que hay mucho para todos, y en este aspecto que es tan necesario para el día a día, ¿no? Pues debería ser así. Se nos ha pasado un pelín el tiempo y la verdad es que, vamos, yo en esta burbuja de madera pues ya me pasaría mucho más rato hablando, pero bueno, nada, vamos un poco a terminar. Yo es que no puedo resistir, Rocío, a preguntarte, porque me das un flash, no para más, con el tema del coche eléctrico. Yo creo que sí que un mensaje rápido, un claim, hay mucha confusión. Antes comentaba Isabel Cortés el tema de los puntos de recarga. Verdaderamente estamos lejos todavía de los objetivos que se planteaban y muchos de ellos no son de carga rápida, solo el 21% son de carga rápida, o sea que estamos todavía
no sé, un flash, porque no da mucho más, hay un café esperándonos, pero sí que yo creo que no te podía dejar de preguntar por esto. Bueno, una cosa, tenemos una buena noticia, que es que se ha llegado a un acuerdo político de la Unión Europea en cuanto al nuevo reglamento de infraestructuras para combustibles alternativos, que no sé si conocéis, que fija objetivos muy ambiciosos en materia de despliegue de infraestructuras tanto para vehículo eléctrico como para vehículo propulsado por hidrógeno, o sea, o directamente o a través de pila de combustible. Entonces, bueno, tenemos esa buena noticia con objetivos a 2030 y objetivos intermedios. Entonces, es yo creo, una cuestión a tener en cuenta y aproximadamente yo creo que en el plazo de 2 meses lo podremos ver publicado en el boletín oficial de la Unión Europea, en el 12. Y luego en el ámbito nacional pues tendremos que trasladar todas esas obligaciones que efectivamente pues como se ha comentado en distintas ocasiones, queda margen de mejora en todo lo que es el despliegue de infraestructura para recarga de vehículo eléctrico, pero bueno, me consta que el Gobierno, de la mano de Presidencia y coordinado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, está trabajando con el sector a través de un grupo de trabajo que es el GETIRBE, precisamente para eliminar las posibles barreras que está habiendo para el despliegue de toda esta infraestructura. Así que esperemos que en breve podamos ver resultados más satisfactorios, ¿no?, en cuanto a la implementación de estos puntos de recarga, sobre todo, pues como comentabas, de alta o muy alta potencia, ¿no?, que permitan esa recarga en poco tiempo. Vamos a dar un poco turno para un par de preguntas. Yo creo que en este tipo de eventos siempre es importante recibir vuestro feedback. No sé si hay alguno de vosotros que tenga alguna cuestión que comentar. Que sea un poco convertamos un poco en tertulia. Bueno, pues nada, yo creo que ha quedado interesante, verdaderamente nos quedaremos mucho más rato, pero bueno, es el principio de una conversación, ¿no? María Jesús quería comentaros algo. Bueno, lo primero, daros las gracias. La verdad es que escucharos con la ilusión, la emoción y la profesionalidad con la que estáis trabajando cada uno en estas áreas, de verdad que felicidades. Y bueno, yo creo que se nos ha quedado corto, ¿no? El debate hubiera dado para mucho más, pero bueno, muchas gracias. Yo desde la Fundación me quedo con 2 temas. Uno, contaros un proyecto nuevo, porque bueno, ya hemos escuchado todo lo que hemos estado hablando aquí. Nosotros desde Pons, desde nuestra Escuela de Negocios, vamos a lanzar un máster en Innovación y Estrategia Global en Movilidad. ¿Por qué? Pues porque tenemos un reto brutal, ¿no? Hace falta en un futuro profesionales de todas las áreas, de abogados, economistas, biólogos, arquitectos, ingenieros, y necesitamos que estén preparados en todas estas áreas y para ayudar, entre otros, al Ministerio, que está apoyándonos también en este máster. Y bueno, nos encantaría contar con el apoyo de las empresas, porque al final lo que las empresas necesiten es lo que nosotros vamos a trasladar a esa formación que vamos a dar a esos jóvenes del futuro. Entonces, bueno, eso es un proyecto en el que os invitaremos. El día 22 de mayo presentamos en la Universidad Francisco Vitoria este máster, con lo cual, bueno, nos encantaría poder contar también con todos los expertos que estáis en este mundo de la movilidad. Y luego, bueno, pues desde la Fundación Pons, con nuestro proyecto Madrid IPR Helpdesk, ponemos a vuestra disposición lo que hemos comentado, esa plataforma de asesoramiento en propiedad industrial, ¿vale? Todo ese tema que nosotros hablamos de la importancia de la propiedad industrial, de la protección. Ahí estamos, para ayudaros, para ofreceros ese apoyo en propiedad industrial, transferencia de tecnología y, bueno, pues eso es parte de nuestra labor, con lo cual, pues contar con nosotros. Y ahora, pues ya nada, si os parece bien, pues tomamos abajo un cafecito y charlamos un ratito y nada, muchísimas gracias a todos y muchas gracias a la mesa. Vamos a dar un aplauso a las un aplauso. Yo creo, ¿no?